Good morning, everybody. I hope you stay so good with your family. Today we are going to start with our science feedback. I am Miss Paola and we are going to start. Okay, the first topic that was working in our class was plants. In this case, we are going to remember what are the parts of plants. First, we are going to show you seed. Seed was the little part that you can find in fruit. Remember that the function of the seeds is form in fruit and contain new plants. After, in number 6, you can find roots. Okay? Remember that roots act like straws absorbing water and minerals from the soil. In number 4, you can find stem. Remember that stem do many things. They support the plant, they act like the plant's plumbing system, conducting water and nutrition from the roots and food in the form of glucose from the leaves. Okay, next one is number 3, is fruit. Fruit is provide covering for seeds. Fruit can be fleshed like an apple, a hard like a nut. Okay, in number 2 you can find flower. Flower are the productive part of the most plants. And finally we can find leaves. And leaves, most plants' food is made in their leaves. Leaves are designed to capture sunlight, with the plants used to make food through the process called photosynthesis. Ok, en esta página, en esta parte, vamos a recordar lo que son las partes de la planta. Cada parte de la planta cumple una función. Tanto las hojas, que es el número 1, leaves, flower, que son flores, number 2, 3, que es fruit, number 3, es el número 3, number 4, stem, que es el tallo, seed, que es la semilla, y roots, que es las raíces. Recuerden que las hojas como tal tienen la función de ayudar a capturar por medio de sus hojas la luz del sol, el dióxido de carbono, como tal hacer el proceso de la fotosíntesis. Las flores, al ser coloridas, atraen a los insectos y ayudan al proceso de reproducción. Las frutas, en este caso, son las que nos ayuda precisamente después de que atraen a los bichos, a los animales, a los insectos. Ese es el que nos ayuda a finalizar nuestro proceso de reproducción. Listo, entonces continuamos con la semilla. Recuerden que la semilla es la parte en donde se pueden traer nuevas plantas y donde se empieza a formar la fruta. El tallo, recuerden que es stem, que es el que le da soporte a la planta, porque es el medio de transporte de la planta, es decir, que es el que ayuda a su comida, a generar sus nutrientes, tomándolos desde la tierra. ¿Listo? Y por último están las raíces, que es roots. En este caso, recuerden que ese es el que nos ayuda a absorber todos los minerales que éste encuentre y empieza el crecimiento de la planta. Okay, in next one we are going to see about needs of plants. Remember that we can find a lot of things that talk about this. Let's take a look at the most important factor for growing healthy plants. First, need water and nutrition. Why? Because plants use water to carry moisture and nutrition back and forth between the roots and leaves. Es dos de las cosas importantes para las necesidades de la planta es el agua y los nutrientes que reciben a través del suelo. Esos nutrientes ayudan a que la planta se nutra y más que todo desde la parte de la raíz. Okay, next one are needs of plant, air and soil.
Why? Because this fresh, clean air and healthy soil. Dirty air caused by smoke, gases, and other pollution can be harmful to the plants, limiting their ability to take in carbon dioxide from the air for making food, photosynthesis. Otro de los factores importantes para que necesitan las plantas para crecer es el aire y como tal la tierra. Esto permite de que cuando haya una muy buena ventilación y la tierra permite que la tierra respire. Eso quiere decir que no se llena de tanto químico que también podemos encontrar, o polución, en este caso contaminación, que podemos encontrar en el momento. Okay, needs of plants. You can use in this case temperature and air. ¿Por qué? La temperatura y el aire. En este caso, en cuanto a la temperatura es muy importante porque podemos verificar que hay plantas que crecen en diferente espacio. Es decir, no todas las plantas se adecuan al mismo lugar. Y además, depende de la temperatura, puede ayudar también a su crecimiento. Es lo mismo que el aire. La luz del sol, en este caso, le permite dar energía a la planta, es su comida y ayuda a su proceso de fotosíntesis. What is the photosynthesis? Okay, in this case, remember that is the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into the chemical energy. During photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide, and minerals into oxygen. En este caso, recordemos que el proceso de la fotosíntesis es transformar esa energía de luz solar en energía química. Así, por medio de toda la energía que capturen las plantas, esta la va a convertir en agua y en dióxido de carbono y minerales que nos ayuden a el oxígeno que nosotros pues respiramos. Okay, now we are going to talk about life cycle of plants. In this case, remember that we confound our cycle with a seed. Seed hold a tiny plant with leaf, stem, and roots part plus a food supply. After that, we are going to continue with the germination. In germination, with water, soil, and sun, the plant begins to grow. Después de que la semilla es sembrada, va a comenzar con la germinación. En este caso, es cuando el agua, la tierra y el sol empiezan a ayudar al proceso de crecimiento de la semilla, de la planta. After that is stems and roots. Stem push up toward the light, roots grow down into the soil. En este caso, como va en crecimiento la planta desde la semilla, empiezan a generar su tallo. Su tallo empieza a crecer. Ok, leaves. Leaves unfold, take in sunlight and produce food through photosynthesis. En este caso ya las hojas comienzan, como ya empieza a crecer el tallo, empiezan a crecer las hojas por medio del transporte de agua y nutrientes que está generando desde la raíz y empieza a hacer el proceso de fotosíntesis y a tomar todo el dióxido de carbono. After that grows the flowers. Many plants produce flowers that are important in making seeds. Muchas plantas empiezan con su proceso de generar flores y esto es muy importante para generar las semillas, es decir, para completar el proceso de reproducción de la planta. What are the pollination? Pollination, flowers are pollinated when pollen from the stamen move onto the pistil, seeds and fruit are produced. Este es el proceso de polinización cuando el polen es trasladado desde el stamen, desde la parte masculina de la flor y
empiezan a hacer su proceso de la semilla de la fruta. Y ahí empieza, y pues por último, crecen las frutas. Es decir, que en ese momento es donde se completa como tal el ciclo de la flor, el ciclo de las plantas. ¿Listo? Este es otro ejemplo que ustedes pueden ver para que le quede con mayor claridad. Okay, we finish with this. We are going to talk about native plants and exotic plants. What is the native plants? Native plants is this reproduce and grow naturally in a particular region. For instance, the giant redwood in California. Exotic plants, on the other hand, is these have been introduced by humans. For instance, the eucalyptus from Australia to many parts of the Americas. Listo, tenemos una planta nativa que se genera, se reproduce y crece naturalmente en una región. Una planta exótica es cuando los humanos o nosotros como tal la sembramos, pero no es nativa de ese país. Okay, this is some observation that plants that can be used for medical purposes include mint, lavender, chamomile, ginger, and aloe vera. And the other plants products used in industry include cotton and wheat. And finally, principal food groups include nuts, vegetables, fruits, and grains. If you want to practice this topic, you can use this link. Okay, I want to show you this a little video, and after you can gain with this link. Bye. Okay, I love this video. Okay, my dears, this is all for today. Remember, if you have any question, you can send me a message to a platform or my email english2colastral@gmail.com. Bye, see you later.